El flujo magnético es el producto escalar de la densidad del campo magnético por el vector representativo del área de la espira, perpendicular a la superficie y con módulo igual a dicha área, siendo A el ángulo que forma la dirección del campo magnético con la normal a la superficie considerada. La anterior expresión es válida en campos magnéticos uniformes. Si el campo es no uniforme, el flujo magnético asociado se describe con la integral. Ley de Gauss. El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga neta que se encuentra dentro de ella, dividida por E sub 0, donde Q interno es la carga neta en el interior de S. La ley de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada en su interior. La ley de Faraday. En el experimento de Faraday se consta que si el flujo magnético cambia de manera brusca, por ejemplo, al mover el imán con mayor rapidez, la intensidad de corriente eléctrica inducida aumenta. La variación del flujo magnético con respecto a tiempo viene dada por la llamada ley de Faraday, que nos tiene dos observaciones. Nos dice que un campo eléctrico dependiente del tiempo contribuye a la formación de un campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, originalmente 20 ecuaciones, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada. La ley de Gauss para el campo magnético indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas, y la ley de Faraday habla sobre la inducción electromagnética. En este pedazo del laboratorio vamos a ver cómo se genera el campo magnético. Si observamos en el video, se muestra el efecto de un imán sobre finísimas limaduras de hierro esparcidas sobre una hoja de papel. Podemos observar cómo las limaduras se orientan en torno a los polos del imán, formando trayectorias cerradas. Las líneas de fuerza, al contrario que en caso de las creadas por una carga eléctrica, son ahora líneas cerradas. Ahora, cuando acercamos un cuerpo que no tenga carga magnética, como lo es la vara de hierro, al imán, podemos ver que el campo magnético no genera ningún tipo de cambio. En la siguiente parte de este experimento pusimos dos imanes con sus polos iguales uno frente al otro, lo que generó una repulsión en el centro de esta unión. En este lugar donde existía la repulsión no se vio ningún tipo de limadura acercándose ahí, por lo cual podemos concluir que en los lugares donde exista repulsión en el campo magnético no va a haber ningún tipo de atracción de materiales. Después pusimos esos dos imanes, uno frente al otro, pero esta vez con sus polos opuestos cercana. En este caso, cuando pusimos los dos imanes con sus polos opuestos uno frente al otro, un imán atrajo al otro, lo que hizo que generara dos campos magnéticos, pero en este caso no hubo repulsión. Igualmente, cuando observamos el video, podemos ver que el lugar donde más se centran las limaduras de hierro es en las esquinas de cada polo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. En esta parte del laboratorio conectamos una bobina a un galvanómetro y con un imán hacemos el movimiento arriba y abajo rápidamente para hacer una inducción eléctrica. Vemos que sin ningún tipo de corriente de fuente se genera corriente, es decir, la aguja del galvanómetro se mueve. Esto es una corriente alterna. Es el mismo principio, se puede comparar con el principio que utilizan las turbinas en las represas de agua, pero con diferente tamaño, claro, de bobinas y de imanes, pero se manejaría el mismo principio. La ley de Gauss, relacionada con el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Se aplica al campo electrostático y gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente. También puede aplicarse al campo magnetostático. La ley formulada por Carl Gauss en 1835 no fue publicada hasta 1867.
Es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell que conforma la base de electrodinámica clásica. Las otras tres leyes son la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday de la inducción y la ley de Ampère para la corrección de Maxwell. La ley de Gauss puede ser utilizada para obtener la ley de Coulomb y viceversa. Según lo visto en el video, podemos concluir tres cosas. La primera es que a diferencia del campo eléctrico, en el campo magnético las líneas de fuerza son cerradas. La segunda es que si acercamos un cuerpo que no esté cargado magnéticamente al campo que está siendo generado, no va a generar ninguna alteración ni ningún cambio en este. Y la tercera es que si existe algún tipo de repulsión o separación de los dos campos que están siendo generados, en este caso, el campo que está siendo generado por los dos imanes que están siendo separados por sus polos iguales, en ese lugar no va a existir ningún tipo de atracción a materiales. Para realizar este experimento se hace uso de una bobina, la cual en su parte superior está pegada a un tubo de PVC, el cual por dentro pues tiene barras de hierro. La bobina se encuentra conectada a una fuente de corriente alterna y también se hace uso en este experimento de discos ligeros y de una espira conectada a una bombilla. Durante el experimento se pudo observar que el anillo levitaba al conectar el montaje a una fuente de corriente alterna. Si se desconectaba, caía. Para explicar este efecto, pues voy a hacer uso de dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lorentz. Bueno, este efecto se halla que por la bobina circula corriente, la cual genera un campo magnético cuyas líneas atraviesan el anillo. Al ser la corriente alterna, produce que la mitad la corriente vaya hacia arriba y pues la otra mitad del tiempo la corriente vaya en dirección contraria, produciendo una variación en el flujo magnético. Esto se puede basar en la ley de Faraday, la cual dice que el cambio en el tiempo del flujo magnético va a generar una fuerza electromotriz, la cual pues vemos que se aplica en el anillo y esto a su vez también genera una corriente eléctrica. También la corriente eléctrica que circula en el anillo se encuentra en presencia de un campo magnético, produciendo una fuerza de Lorentz que pues es el campo magnético y el campo eléctrico, la cual se opone y sobrepasa el peso del anillo y lo cual produce que levite.